Transmite Canal 4. Canal 4. Circuito cerrado de televisión. Circuito cerrado de televisión. El Dorado. Misiones, República Argentina. Del Canal 4, nuevamente estamos con ustedes acá, Aurelio Reyes, Marcelo Maret y yo, Roberto Gutiérrez, para charlar sobre temas históricos del Dorado. En esta oportunidad vamos a tratar de exhibir imágenes completando la última emisión que se hizo sobre el Puerto Viejo. Y si existe tiempo, porque algunas veces se estira con la charla y el intercambio de opiniones, vamos a comenzar con el tema de la industria oleaginosa de la picada 18, que son temas que está previsto para el día de la fecha. Así que bueno, comenzamos después de los saludos. ¿Don Nelo? Y sí, voy a saludar primero. Gracias Roberto y gracias Marcelo por compartir este programa y espero que sea del agrado de la numerosa audiencia que tiene Canal 4. Buenas tardes también a la teleaudiencia, gracias por aguantarnos en la televisión. Siempre la gente nos sigue en el programa, ya nos están conociendo en la calle, nos mandan saludos. Para tirar piedra. Para cobrar las cuentas. Sí, no, es impresionante la cantidad, nos están acercando en forma voluntaria mucho material. Sí, eso es muy importante. Porque entonces eso es un indicador que la gente sigue. Aparte el hecho también de que se subió a YouTube, a Internet, mucha gente de lejos puede ver y en forma remota también están acercando material y emitiendo opiniones y bueno, las felicitaciones. Así también. es. Yo creo que es muy importante que la gente tome conciencia que sin material nosotros no podemos hacer nada. Y tratamos de arreglarnos con lo que tenemos. Pero gracias a Dios, últimamente así es, Marcelo, hemos recibido mucho material y bueno, agradezco a todos los que hicieron este tipo de apoyo. Bueno, así que si está todo en orden, vamos a comenzar ya con la primera imagen. Bueno, este es una imagen del Puerto Viejo, donde, bueno, Marcelo ha juntado una serie de antecedentes como para poder hacer una exposición. Efectivamente, esta es una foto histórica de los años 60, 60 y pico, 64 aproximadamente, son las fotos de Fendrich, y justamente queremos demostrar lo que era el puerto en ese momento, las instalaciones prácticamente nuevas, y especialmente los arenales. Eso es lo que cambió sustancialmente al día de hoy. Ahora los muelles son mucho más altos porque no estaban los arenales. Nomás de una foto como para introducirnos al programa. Ajá, es muy importante. Bueno, ayer cumplió la Gendarmería Nacional Argentina 85 años y queremos hacer un pequeño recuerdo de la actuación de Gendarmería Nacional acá en nuestro querido El Dorado. Y yo me acuerdo desde que yo pisé El Dorado siempre tenía comunicación con los gendarmes y los recuerdo con mucho cariño a mucha gente, gente amiga de mi madre, de mis hermanos y todo. Entonces no queremos pasar de largo. Así es. Fíjate, esto no es Gendarmería propiamente dicho, era el colegio que estaba anteriormente, hasta el año 1946, cuando pasa esto a propiedad de Gendarmería. ¿No es cierto? Que son las mismas instalaciones, pero para que tengan idea, era un yerbal ahí al costado de la institución. Ese era el tiempo el primer periodo de mandato del general Perón, del año 46 en adelante. En adelante, sí. Hay que aclarar que mucha gente piensa que eso se confiscó
No se confiscó, eso fue vendido. Fue vendido, Sí, sí. fue vendido, sí. El- Porque tenía que hacer primero los papeles por decreto del Poder Ejecutivo mismo, y por eso Claro. llevó un tiempo. Y acá también una foto de recordación cuando los desfiles se hacían en el 9, justo enfrente del Banco Nación. Del Banco Nación y Cooperativa, que era la zona céntrica. Claro, con la particularidad que era Sí. a la inversa de lo que se hace hoy. Te diste cuenta que era Exactamente, de este a oeste Sí, y ahora sí. actualmente se hace al revés. Exactamente. Así que muy, muy lindo Con esto recuerdo. queremos rendir ese homenaje a nuestra respetada Gendarmería Nacional. Un saludo grande a todos los amigos de Gendarmería Nacional también. Ahora continúa. Bueno, retomando los muelles, la construcción de los muelles, fíjense los espigones, cómo era el método de construcción. Ese es el muelle grande que tiene 3 espigones, 3 bajadas. Y al norte todavía se ve, no se ve el muelle grande. Entonces se fabricaban primero esos muelles y después se hacían los muros de contención. Fíjense lo que es la bajante del Paraná. Río, ¿no? En esa época Sí. también. Bueno, ahí está la foto siguiente que se hacían los muros de contención con ese material, que son unos ladrillos grandes. Sí, Y ahí después posteriormente se va rellenando. Vemos, por ejemplo, que no tiene prácticamente no hay nada de hierro. Claro, por eso también sufrió una serie de derrumbes esa zona. Viste que habíamos visto en el programa anterior unas imágenes donde había caído parte de ese muro. Era porque están así puestos Muy precario. en forma muy precaria y Sí. actualmente se hace ese tipo de cosas, pero tiene una serie de hierro que van Eso metidos en la era en el tierra. año 62, 62, 63. 63, sí, así es. Nosotros tenemos viste que las fotos por ahí están más o menos catalogadas, pero tenemos un libro que justamente que en el 62 ya mostraba la obra. Ahí está, del puerto, fíjate cómo se derrumbó esa parte justamente donde en la parte de arriba se ve el muro hecho de esa forma y abajo ya lamentablemente está totalmente destruido. Claro, una foto actual, el otro día vamos a agradecer también a la gente también se solidariza con nosotros y nos ayuda a hacer las coberturas periodísticas. Fíjate, el domingo pasado fuimos con Lali y Luis Cornell con la lancha, directamente él me dijo, vení, yo te voy a ayudar para hacer el programa, vamos a sacar fotos Ajá, actuales. mirá, ok. Así que bueno, agradecimiento también a la gente que colabora. nos colabora con eso, es para nosotros muy importante, para poder comparar el mismo ángulo. Fíjate lo que es ahí es justamente la foto independiente, la cobertura selvática de Misiones, De la barranca, digamos. de la barranca, sí. Y ahí están los muros que primero eran baldosones y después hicieron con esos ladrillones. Claro, así es. Y después una foto, la foto actual solamente por la comparativa, cómo se derrumbó. Por el agua, por la presión misma del material, porque es todo relleno de arena y de tierra, no era O sea, piedra. para mí personalmente eso no estaba apisonado. Entonces se dio No, pero además, Lelo, vos no te olvides que esa zona ahí y habrá quedado 8 o 10 metros bajo agua. Entonces vos te era imaginás... una de las Claro, el crecientes agua- más grandes el del agua siglo. encorrentada, se arrasa con todo, ¿no? Sí, Mirá, sí. no sé. Aparte de lo Claro. que dijo, te acordás que dijo Verité, que no tenían desagüe, especialmente cuando uno Sí, hace sí. un muro de contención, uno ve que hay esos Hay desagües, desagües, sí, porque sí. si no se forma Sí, Claro, humedales, Claro, sí. entonces todo el agua que venía del cerro quedaba trancada ahí en los muelles, porque no seguían camino hacia el río. No porque se desagotaban. que era una especie de pileta hasta que llegó un momento que eclosionó. Y bueno, ahí está, fíjense allá a la derecha están los espigones del muelle más grande, digamos, del medio, el tercero. Y ahí están haciendo todo lo que es el movimiento de suelo. Que bajaron de la barranca directamente. Eso es todo suelo arenoso porque... Y esta parte acá es el acceso, ¿no es cierto? Sí, Todavía sí. no había asfalto. Hay una no había- foto comparativa ahora. Ajá. Hay que comentar, el libro de Basnitz, por ejemplo, comenta de prehistoria, que el río Paraná antes crecía mucho más. Entonces arena prácticamente hasta allá, hasta el Parque Schwell naturalmente. Hasta allá traía en forma Sí. natural. Ahí está el muelle justamente que están ya haciendo el hormigón. Todo el piso, digamos. Así que mirá qué fotos, ¿no? Una hermosura. Yo nunca me imaginé que existían estas fotos, porque esa es otra cuestión
Gracias al aporte de la familia Fendrich que pudimos llegar a tener todas estas imágenes que en otro momento nadie se imaginaba. Sí, el otro día justamente estuve hablando con los descendientes también y me comentaron que ellos cuidaban, o sea, por el honor del fotógrafo, de su abuelo, que siempre lo cuidaron. Y dice que algunas veces no sabían qué hacer, digamos, pero dijeron, en algún momento esto va a servir. Y fíjate la visión, ¿no? Mirá cómo tenía visión en aquel momento. Sí. Y eso son fotos actuales de cómo están los muelles, eso es foto de la semana pasada, fíjense ahora ese uso recreativo, fíjense qué crecido que estaba también, eso. Hay fotos de 2 o 3 días distintos y bueno, cambia el nivel del agua permanentemente. Esas pequeñas lagunas de agua indican también que ahí se dio parte de la base del puente. Se ve que, como decías vos, Lelo, hubo problemas de compactación. Exactamente. Porque de acuerdo a lo que vimos en una de las imágenes, había un rodillo que no era un rodillo tan grande como para hacer semejante trabajo. Así es. Hay otra foto actual, fíjense los arenales. Estas fotos están todas subidas también, gran parte están subidas, así que pueden ver con más resolución en la página, en el YouTube, en el Dorado del Recuerdo. Ahí está la construcción, faltando hacer los muros de contención. Una obra que se ve que le llevaba mucho tiempo, porque en muchas obras había que esperar que el Paraná baje. Claro. Viste que el Paraná anteriormente, antes un buen porcentaje del tiempo perdido era por la creciente, justamente, sí. Y ahí ya comenzaban los muros. Claro, antes el Paraná, cuando no había represa, en invierno bajaba y en primavera y verano crecía. Eso de inicio de la mura, hay una foto posterior comparativa para que también le buscamos el ángulo de cómo está actualmente. Digamos, para la gente, vean, ahí hay un muchacho que estaba pescando y también la gente va a pasar el domingo. Claro, esa escalera está hecha para distintos niveles del agua, ¿no es cierto? Por eso el mundo habrá pensado que esa escalera está mal hecha. No, es para cuando el agua está a un nivel superior al que figura en esta imagen. Exactamente. Y es una foto llamativa por la cual vamos a explicar después el muelle del medio, el tercer muelle, y ahí vemos que hay una rampita que está comenzando y bueno, eso es justamente una primera etapa del muelle. Faltaba el muelle inferior, el que todos conocemos, que se suele inundar más seguido, no estaba. Es decir, que para la parte más... cuando había menos agua. Más hacia el sur del muelle, ¿no es cierto? Se tuvo que rellenar, porque ahí no se ve que, fíjate la barranca como había. Yo pensaba que eso había barranca natural ahí en esa zona. Y se ve que tuvieron que hacer el muro y volver a cargar. Por eso es que decía Verité de que se sacaba la tierra de la barranca con arena, con todo y se lo metía ahí, hasta incluso el barro, que eso fue lo que ablandó la base. Débil. Hay fotos posteriores así que más o menos se llega a ver. Y fíjense, ahí está, justamente ahí la rampa que todos conocemos. Que claro, ahora yo jamás me percaté de ese detalle. Ahora por la foto antigua, y la foto antigua también, por eso fuimos personalmente a buscar, porque no te perdés realmente. Claro, esa no miente. Y ahí vemos una foto, vemos de este lado la rampa que estamos mencionando, no sé, ese Falcon de quién es. Ese era de mi viejo, ando paseando con mi mamá, fíjate vos. Qué casualidad, ¿no? Sí. Y estaban un colectivo de turistas también ahí llevándolos. El puerto es una fuente de atracción turística también, en todos los pueblos, ¿viste? Así que, ¿por qué acá el Dorado también tendría que ser más con la costanera que tenemos? Sin embargo, algunas veces no se puede acceder por problemas de tipo legal y creo que eso tendría que de alguna forma solucionar. Vos podés, yo estuve ahí porque fui a tomar fotos entre semanas, está restringido, excepto que vayas con algún kayak o, bueno, si pedís permiso para tomar fotos, y los fines de semana están liberados. Ajá. ¿Y qué colectivos son esos? ¿Esos son los doble camellos? Yo ahora veo muy poco, no eran doble camello todavía, pero sí, generalmente eran colectivos que venían de Córdoba, de otras provincias lejanas y eran curiosos. Era la curiosidad, y bueno, el encargado del parque a lo mejor le decía, ustedes quieren ir al puerto viejo y bajen acá nomás, hay una curva y bajen hasta el Paraná. Sí. Entonces, lo que pasa es que el paisaje que tiene... Claro, sí, para la gente
se comían las tomas Ve, ahí está el de eso. rodillo, Sí, con el rodillo gigante. con el que se estaba haciendo la compactación. No, Sí. no vibraba ese rodillo, entonces Claro, sí. no tenía el efecto que... Aparte, yo digo una cosa, están todos los materiales, pero si no hay personal especializado en mover ese rodillo, y para mí ese tractor tendría que haber sido doble tracción, no tracción de la goma grande nomás. Ajá. Entonces no tenían la capacidad de tiro. Como sí, para de que arrastrar exactamente no era más, no era tan hábil, digamos. Y en aquel tiempo recién aparecieron esas máquinas y no había personal especializado. Sí, Y sobre todo con experiencia, ¿no? sí, era más maña que fuerza. Y hay una comparativa también, una foto cuando se rompió ese muro que vos dijiste, que se comenzó Sí. a romper, se ve que después repararon y bueno, una foto actual de cómo está, digamos. Ahora hay mucha vegetación. Sí, digamos. ya está cubierto prácticamente todo ese muelle, ¿no? Justamente una de las cosas que estaban solicitando, si la gente va a pasear en un momento que se limpien de esa mimosa. ¿Viste? Esa es la mimosa que vos Sí. le tocás y se cierra. Sí, sí. Es típica de la costa, Sí. digamos. Pero yo me acuerdo muchas veces, yo me iba con mi compadre de merenda a la tardecita, así a mirar nomás, a pasear sí, un a poco. pasear. Sí, y miramos cómo empezaban una jangada y cuando ya estaba cargada, lista para remolcar. Para hacer eso. Y pescábamos esos bagres amarillos en ese lugar, vos tirabas el anzuelito Claro, ya con la sí, miñoca y al toque Fíjate vos. traíamos un montón de... Ahora no hay No nada. hay más, ahora no ni hay. vieja del agua, ¿no? Y esa es una foto comparativa, digamos, la anterior estaba abajo y bueno, hace unos días cuando estaba crecido. Ahora con el tema de las represas cambia totalmente. Las variaciones son Sí, tremendas. sube y baja. Ya no depende del régimen de lluvia, sino más de los brasileros que de las lluvias. Y ahí también que estaba crecido, el muelle inferior estaba bajo agua. Fotos actuales para la gente que no vive acá y no tiene la oportunidad de ir personalmente. Mucha gente le gusta recorrer, la nostalgia. ¿Viste? Hay gente que hace 50 años ya no vive más, No ¿viste? vive en El Dorado, y sí. mira a través de este programa. Y ahí están los muelles, justamente los muelles, el más grande, el primero, con terribles arenales que había en esa época. Y ahí está crecido. Fíjense que ya tapó un poco la vegetación, todavía no está en la parte frontal, la parte adelante, la parte del norte, el muro de contención todavía no está construido. Y allá arriba está lo que es prefectura y el cerro del Parque Güell. Ajá. Hay fotos posteriores, hay Son las comparativas una comparativa. Ahora es mucho más alto el muelle porque el hecho de que no hay más arenales. Esas son todas fotos, también la foto de Fendrich, ¿no? Claro. Ahí está, ahora es mucho más alto. Y también está ese muro de contención, que eso es artificial también. Esa escollera que se ve al principio es artificial. Hay distintos niveles de crecido, digamos. Y son fotos comparativas para que la gente pueda ver en la misma imagen cómo va variando. Varía mucho el río, depende del nivel. De un tiempo al otro, sí, señor. Ahí está una foto solita con los arenales. Y esa es actualmente esa escollera ahí, esa que se ve a la parte inferior derecha, es un problema también que no sabe por ahí con la lancha enganchar la pata del motor ahí. Ajá. Porque ahora no hay más arenales. Rompían toda la Claro, pata del motor, sí, claro. Sí. A mí personalmente, después de esos derrumbes que hubieron, no me gustaba para nada ir. Claro, Para mí era un desierto y tantos años quedan ahí y no se mejoró más ese lugar. Y ahora los muelles son mucho más altos porque bueno, no hay más esa arena que antes se iban a jugar Claro, partidos de sí, fútbol. sí, claro. Antes se hacían los Ahí partiditos. se hacía partido de fútbol ahí, sí, fíjate vos, ¿no? Y esa foto de que nos facilitó. Ahí, fíjate, ahí te das cuenta la diferencia. La diferencia. Bueno, y esa foto es una foto muy especial, porque esa foto es la de donde se baja una máquina de la industria oleaginosa, que se tuvo que romper el muro del muelle para poder introducir Ese equipamiento, un ese montón de equipamiento. Sí.
porque aparentemente no le daba el nivel del río en esa época cuando llegaron los barcos con todos esos Con la elementos. maquinaria. Y por eso justamente no está, sé que a raíz de esto habrán hecho el muelle inferior porque en la foto de la misma Claro, época no estaba. Claro, quedó totalmente desubicado ese muelle ahí, porque la mayor parte del tiempo estaba en tierra seca, ¿no es cierto? Y ese, los cargueros, ¿cómo era? Don Pipo, ¿cómo era? Si no, Don ¿Nombre? Pipo fue el que trajo las cosas no. de la planta SMET de la cooperativa en Puerto Pinares. Había uno que se llamaba María Joana también. Sí, también, estos eran los que vinieron acá a hacer lo de la industria oleaginosa. Y ahí está justamente una Ahí comparativa. está, ahí es cuando están cargando la parte de la SMET, que era el sistema de Cambio a benzina. a benzina, sí, del tratamiento El para sistema. obtener el aceite del TUM. Más destilado. Y bueno, y ahí se ve, allá se ve una parte nomás bien adelante, donde están esos hombres trabajando ahí, hay un camión con un guinche, se ve que le levantaba la punta desde el frente, y después en un momento dado le estiran con una topadora también para poder arrastrar ese, no sé, Era una Caterpillar D6 todavía, sí, sin el peso sin que tenía. enganche hidráulico, era a cable. Claro, todavía. y ahí Sí. todavía se nota la cicatriz del muro donde Sí. se hizo la rotura en aquel momento. ¿No es cierto? Esa zona, esa parte que es más blanca. Sí, es Bueno, hormigón. Claro, y ahí es lo que decíamos, antes era todo arena acá, ahora miren lo que es. Nos queda un grano de arena ahí. Ahí está la foto. Ahí se ve otra vez. Sí, la foto es para comparar nomás para que vean con mayor nitidez y bueno, un equipamiento, una tolva o algo que están descargando. Claro, sí. Y ese es justamente lo que hacíamos mención, que en esta parte están trabajando sobre ese pontón. Y ese justamente, ahí hicieron un muro de contención intermedio para poder compactar y todo eso. Y después sé que hicieron la rampa al desnivel, al muelle del sur, al muelle 4. Ajá. Sí. Ven, ahí están trabajando, son unos pontones directamente. Por eso esta foto no encontramos explicación. Y claro, no encontrás porque ahora hay todo obra arriba, digamos. Claro, pero no te olvides que ellos estaban en pleno revoque, separados en el pontón que estaba en el agua. Sí. ¿Cierto? Era una especie de andamio sobre el agua. Y es una foto actual. Ahí justamente viene el agua y remansa un poco y llega a juntar algo de arena. Ajá. Sí, es, Pero nada, eso sí, es, es mucha, con Poco tierra y... sí. es más barro que arena en esa zona. ¿Cómo una represa puede influir tanto sobre el ecosistema, no? Bueno, y acá también se ve solamente que esta es una foto de la parte superior donde están ocupando ese pontón como trabajo, sí. sí, como plataforma Andamio. de trabajo. De andamio, sí. Y esta es una jangada que se ve que Fendrich, yo calculo que esta foto, hay muchas fotos, son como 400 fotos. Yo lo que calculo que Fendrich en un momento él sacaba fotos del estado de avance de la obra. Sí. Y esa foto seguramente entregaba a la empresa constructora y la empresa mandaba a Buenos Aires. Y a él le quedan los negativos. Por eso hay muchas fotos que se repiten. Voy a decir, ¿para qué le tomó 10 fotos Claro, del mismo? sí. Fíjate, a esa jangada ya le tomó 3 o 4 fotos. Ajá. Y es una jangada que iba pasando a casualidad, digamos, y bueno, característica de Fendrich de tomar la fotografía. Claro, ahí. Lo que me llama la atención es que ahí el puerto, el Otaño, Otaño, que fíjate ya era, ya habían pelado. no, pero ya eran, había construcciones, ahora prácticamente no hay nada, desapareció todo, ¿viste? Esa es otra cosa que... Eso era cuando la naranja, el citro estaba en plena producción y después le agarró la peste de los... claro. Y también ahí, porque Otaño era capital nacional del citro. del citro, sí. En su tiempo, en aquellos Claro. tiempos. Y hay una foto actual de lo que es el puerto de Soja, ahí, y Otaño, y una barcaza que está estacionada. Sí. Y ahí vemos justamente cómo va el jangadero, ¿no? El jangadero vivía en una carpa arriba de la jangada. Y sí. Sí, qué bárbaro. Y es para que no conoce una jangada, bueno, no es aquí en El Dorado, eso es cerca de Caraguataí, y cómo llevaban otro tipo de jangada quizás más moderna, con otro método de atado,
que habían exigido que sea con alambres, Ajá. y arriba llevan vigas labradas. Claro, ya eran... Porque antes se ataban la jangada con el güembepí, que le decían, con Claro, la liana del güembé. del güembé, sí, que del eso- güembepí, le decían, era un nombre guaranítico. Mucha gente ni idea tiene de cómo atesaban todo eso, Claro, sí, sí, sí. cómo ataban. Y este es un documento que encontramos. Lo que se usaba anteriormente era hacer excursiones a catarata en barcos, en diferentes barcos. Ya en un principio el Iguazú, digamos, era el más conocido, había naves anteriores Y el que eran Guairá vapores. también estaba, porque él por ahí hacía también Sí, sí, trayecto de Buenos Aires a Iguazú. Y esto eran lo que le llaman motonaves, porque ya eran con motores a explosión. Los otros eran todavía vapores, que eran mucho más lentos. Y fíjense la velocidad que ahí me decía Roberto que está acelerado el video. Y bueno, esos salían de Buenos Aires y el único problema era subir lo rápido del Apipé. Pero después hacían esas excursiones de más o menos 20 días a Cataratas y a Salto del Guairá. Sí, pero Especialmente. después había empresas que se avivaron y dejaron un barco ahí arriba de la pipe. Mira, eso Entonces, aquí en El Dorado, esa toma Esa que pasó, sí. es el edificio, es justamente el edificio de la cooperativa de... ¿cómo es? La dirección de puerto, ahí donde estaban las zorras. Sí, la compañía Ahí introductoria. está, sí. Eso es empedrado, Fíjate. posiblemente, por lo que calculé, porque se ve la ciudad del río perfectamente. Fíjense la velocidad que navegaba. Y hay una toma que eso es El Dorado, Puerto Pinares. Está anclado en Puerto Pinares. Allá arriba se puede ver el galpón que de todavía la está. Kentucky, Sí. ahí, Sí. Sí, es una foto, un documento histórico realmente. La vida del marinero, la neblina, que era el principal problema. Y cómo desembarcaban. Fíjense qué interesante, ¿no? al lado de un árbol nomás, ¿viste? No había puerto en ese momento. eso contaba don Roberto Lobe, que el papá de él, don Roberto Viña Lobe, discutía con don Schuel para hacer la ruta 12. Schuel quería que venga por Pinares. Claro. Y ellos le querían, le demostraron después que 6 meses no iba a haber problemas en el tránsito, en las nuevas rutas que se abrían. Pero lo que habrá sido ver esos botes, ¿no? Fíjense una jangada, justamente. Eso es un gran problema, por eso se prohibieron las jangadas, porque había muchos accidentes. No, claro, solamente de día después viajaban las La jangadas. navegación. Y algunos tenían, fabricaban remolcadores de jangada. Ahí está el Guaira, ¿ves? Sí. Eso en Iguazú. ¿Eh? Y fíjate qué buena la frase esa, conozcamos lo nuestro. Es un poco nuestro eslogan, ¿no? Claro. Conocer dónde vivimos, por lo menos. Este es seguramente una vista aérea de don Fendrix también. Claro, porque él era también socio del Sí, Aeroclub y un claro, entusiasta piloto. y don Ernesto Eriksen era el que más le llevaba a don Fendrix. Claro. Y don Ernesto decía, a este viejito un día le voy a dar un empujón de allá arriba, decía. Pero cargándole a don Fendrix. Él se ve que se enteraba de un viaje a Posada y él subía al avión con su cámara. Pero Y todo el Roberto- camino iba sacando fotos. Roberto, nosotros íbamos con Carlitos Hoffman, le llevaba a Carlitos Hoffman para soldar el escape de los avioncitos, para no sacar Para no todo, sacar. entonces soldar puestos. Claro. Eran las 6:30, 7:15. Don Fendrix ya estaba allá, Ya estaba. no sé quién le llevaba, pero don Fendrix estaba allá. Vos sabés que hablando de fotos de Don Fendrix, él cuando se iba a Posada iba sacando las imágenes. Entonces la otra vez le envío fotos de ahí en el pueblo de Capiobí, fotos del pueblo de la década del 60. No podían creer de que nosotros acá en El Dorado tengamos fotos de ellos, claro, pero eran las fotos de Don Fendrix, que él sacaba así de todos los pueblos sobre la Ruta 12. Nosotros tenemos... Sí, porque ahí en las fotos de Capiobí ellos. también había una especie de camino, la ruta era caracol. Claro, sí, sí, Y sí. había, según el tiempo el ciclo de la luna, se hinchaba, Se hinchaba la tierra, la ruta. Sí, Y quedaban todos enganchados, empantanados. Sí. Caracol de Sí. Garrope. Sí. Ahí tumbó el doctor Hefner con el auto. Ah, mira. me mira, contó. sí. Pero también la generosidad de la familia y fíjense, quizá hay otros fotógrafos locales, por ejemplo, me contaban que en Puerto Rico
una señora, hay un fotógrafo, pero los descendientes no quieren, digamos, porque dice que ellos quieren vender la colección a alguien, ¿viste? Entonces, están los negativos ahí, digamos, y bueno, están los negativos en una caja ahí arrumbados, no tiene ningún valor prácticamente. Claro, exactamente. Y el trabajo realmente que está haciendo Roberto, digamos, de relevar los 80.000 negativos prácticamente, la verdad que es un trabajo muy importante. A mí me felicitaron de Buenos Aires por muchas fotos que están apareciendo, y bueno, eso es trabajo de Roberto acá, y bueno, la familia Fendrich que optó por disponer de esos negativos para el Museo Cooperativo. Nos preguntaron quién era ese viejo que está en el medio. No, te mandan saludos, sí, por supuesto. Otra cosa, esa familia que tiene las fotos y están queriendo vender, decirle que muy poca plata van a poder sacar de esas fotos. No, las fotos Que no históricas. espere mucho. Va a tener que esperar mucho tiempo para sacar algo. Bueno, y acá está don Luis Eduardo Berité, que él era un empresario de puerto, De la navegación. Sí, de sí. la navegación, que él se encargaba del envío de todos los productos que salían y que entraban acá a la zona del Dorado. De Pinares y Puerto Viejo. De Pinar y Puerto Viejo, así es. Fíjate, ese camión me dijeron que era de Ziegler, de Freddy Ziegler, de la familia De Ziegler. la familia Ziegler. Ese en realidad el señor que tenía el regador, el que distribuía agua. Que vendía don Ernie. Ernie Ziegler. Ernie. Sí. Sí. Don Ernie Ziegler, del arroyo de Pomar, donde él Y ahí vendía el está. agua, él llevaba cada 6 meses a analizar el agua posada, a Mirá salud vos. pública. Por eso él tenía en el camión, decía un cartel, agua potable. Fíjate. Y bueno, y eso es un trabajo justamente del 74, 75 al 77, hasta el 82 creo que se extendió un poco. Y ahí cargaban 5.000 o 6.000 toneladas por mes. De raleo. Sí, de raleo que traían de todo lo que es Puerto Esperanza, Victoria, El Dorado. Por supuesto, eso antes que esté la empresa Alto Paraná, que se inauguró en el 82. Ajá. Y esto Claro, se porque- despachaba así a procesar a lo que es otra empresa celulosa argentina que es en Capital Bermúdez. Sí. En el año 60 yo me fui a Zafat, en aquel tiempo en Denver, era la empresa anexa, Sí, y traían, le hacían rajas de los pinos Paraná a celulosa. A celulosa, Sí. fíjate, porque se Y hacía yo me pasta fui con el pino. Y me fui para Con el cobrar pino, allá. La araucaria. Es Para importante. cobrar allá, y ellos ahí rajaban porque alzaban por el hombro lo que cargaban. No existía el brazo hidráulico Claro, todavía. todavía no Sí. existía. Y importante comentar que acá ya existía la planta celulosa de Piraí, digamos, Sí. pero nunca consumió pino liotti, resinoso. Siempre era o eucalipto o Sí. araucaria, ¿no? Sí, sí. Por eso el pino se Sí, mandaba... el famoso pino Paraná. Exactamente. Y Acá se mandaba hasta Garupá, y ahí se mandaba por tren también en parte. Porque celulosa, también mucha gente no sabe, celulosa tenía otra producción que era para hacer el hilo de las bolsas Guainona, esas. mira. Tenía plantado del 30 en adelante, Fíjate, sobre la bueno. ruta 16. Bueno. Y no le dio resultado. Y es una foto familiar, ese mi hermanito ahí, le mando muchos saludos a Sebastián, que vive en El Dorado, y mi mamá. Ah, Y mira. una foto familiar que nos sacamos eso en el 80 más o menos. Esa fue acá en el puerto. El puerto sí había unas casillas, se ve que en esa época estaban esas casillas para el personal. Yo no me acuerdo, pero ustedes seguramente sí. Sí, yo me acuerdo, yo tenía un amigo ahí que trabajaba y traía los trabajos a lo de Carlitos Hoffman, y él me invitaba ahí, dice, vamos a comer mojarritas fritas. Pero era un horno ir a las ¿Y 3 de la sabe tarde, qué? y el reflejo del agua, El no agua de la peor arena. todavía, te imaginas, ¿no? Sí, Decime a mí que nosotros remamos, así que Claro. te cocina. Y esa es otra vez una foto como para ir cerrando el tema de lo que es la arena, ¿no? ¿Cuánto que dijo Berité que había? 6.000 cargas de arena. Por ahí. 6.600, Sí. algo así. Impresionante la cantidad de Arena que arena sobraba. que quedaba. Y eso ahora nos está haciendo falta. Y hay una foto un poco más reciente también todavía donde había arena. Me estaban contando, otra vez que estaba hablando con unas personas que conocen el río, dije que en un momento autorizaron prácticamente ahí para sacar arena. Total, dijeron, bueno, va a venir a traer la arena, y bueno, nunca más Nunca vino. más vino, Sí. fíjate, bueno. Sí, Sí, sí. justamente los de prefectura habían autorizado ahí para que saquen.
Sí, y bueno, eso no volvió. Y bueno, ahí Roberto va a comentar porque vos sos el protagonista ahí. Sí, esto fue una foto de la bajante que se produce como consecuencia del cierre de la represa Itaipú. sí. Me acuerdo que había mucho pesimismo acá por la bajante tremenda que fue a lo que venía posteriormente a la masacre de peces que hubo. Cuando se hace la explosión del muro de contención, cuando se estaba construyendo la represa, se ve que fue una explosión tremendamente grande que miles de peces muertos pasando por la represa por el canal. Por el canal, sí. Yo nunca vi tantos animales muertos flotando en esa zona como en ese momento. Así que la gente, y para completar, después de esto vino de que Una se creciente. comenzó un periodo de lluvia, fíjate, de lluvia y crecientes. Y el mismo arbolito. Fíjate, el mismo arbolito, en el mismo lugar, ahí esta gente, cómo está el río. Mucha gente decía, esto se va a transformar en un lago lacustre, acá nos queremos ir. Hay gente que hasta pensó en irse del Dorado si seguía las lluvias, que llovió con más de 20 días seguidos. Yo no sé si fue un problema casual o como consecuencia del llenado de las represas, ¿no es cierto? Nadie sabía en ese momento. Gracias a Dios no fue pudo así. dar el motivo. El motivo de esa... Sí, señor. ¿Y esa quiénes son las personas ahí? ¿Susana? ¿Una? No. ¿No? ¿Foto ajena nomás? Susana no estaba en el plan de Roberto. No. Y bueno, yo viví eso en Posadas, esa creciente. Yo me acuerdo que fue un problema a nivel nacional porque fue en todo el litoral. En todo el litoral fue la creciente, hubo mucha gente que debía irse de los lugares. Me acuerdo que los ladrilleros eran un problema. ¿Te acordás? Sí. Esos fueron reubicados todos ahí al final en la zona las zonas bajas ahí de Posadas, ¿no es cierto? Y esta es una foto para demostrar, una foto cómo bajaba el río. Fíjate cómo están las costas todo expuestas, las restingas de aquel lado del Paraná. Uno cuando va remando del lado paraguayo, hay una turbulencia impresionante y bueno, te das cuenta por las restingas. Sí, que hay. Exactamente, sí. Y esas eran bajantes naturales, fíjense en la época de la jangada, eso era en invierno bajaba y en primavera volvía a crecer y en verano después bajaba un poco y en otoño otra vez crecía. Digamos, eso ahora cambió totalmente. Y eso es un video de una filmación no muy vieja, esto fue en la bajante de 2019, ¿te acordás que ese 2020? Que bueno, como era pandemia nadie podía ir a ver y la gente decía que se podía ir a la isla Caraguatay caminando y en los noticieros a medio nacional que se podía cruzar al Paraguay a pie, ¿te acordás? Sí, era eco de esas noticias rimbombantes. Y eso es una producción acá de Canal 4, digamos, que está registrado. Y es una foto justamente de la bajante del 82 también, que justamente es un tema que queremos tratar a futuro, estamos buscando fotos y muy pocas fotos encontramos, a pesar de que estamos revolviendo cielo y tierra, no hay. Pero ya vamos a conseguir, ya van a aparecer. Estamos en esa tarea. Y ahí un video de lo que eran las diversiones de los muchachos. Ahí era una carrera de lancha que se hizo ahí en el muelle. En el muelle del Puerto Viejo. Yo vi esa carrera ahí, ¿viste? Vos averiguaste quiénes eran los que estaban corriendo ahí en esa... Sí, yo averigué ahí con Gerd Mayer, me comentó también, me comentó Guillermo Frank von Velo también. Ellos averiguaron directamente con el Flaco Lux y ahí está Luis Lassi. Este Flaco Lux subió en el Dorado de Recuerdo, está el video completo. Están Luis Lassi, Peta Fritz, Hugo Frank, ¿cómo que le dicen? También está Pule Eriksen, Hugo Papillón, Pollina, Herman Fleig, Nito Markiewicz, Raúl von Kesselstadt, William Suárez Praga, que dice que corría en un montón de categorías, otro de Monte Carlo, René Stelli, Mopsi Schlumpf, y bueno, categoría eran 50 y 70 HP. Y bueno, ponían 3 boyas en forma de triángulo, ¿no es cierto? Ahí en el canal prácticamente, ¿no es cierto?, del lado argentino. Y ahí desmarcaba y ahí se corría, ¿no es cierto? Realmente fueron una novedad para nosotros que estábamos mirando ahí del muelle, ¿viste?
Y un montón de gente miraban Sí, ahí. sí, lleno, estaba repleto, increíble la gente como también, todo lo que sea velocidad y competencia, al Dorado le encanta, ¿viste? Fíjate lo que ocurre con el automovilismo. También conseguir la cantidad de espectadores en los eventos automovilísticos del Dorado no lo hace cualquiera. Siempre era el Dorado. Siempre fue una plaza muy importante. Y bueno, acá también en el río, y también este mismo tipo de competencias se hacían en el Náutico. en el náutico. Sí. Pero por supuesto eran en la década del 60, yo me acuerdo que eran con otros, no son estas lanchas, estas eran mucho más modernas. ¿Esto es 81 o 82? Claro, en Es aquella la época fecha no, exacta. Digamos. prácticamente todos los botes tenían el motor atrás con el comando arriba. En ese tiempo, 80-82, Bui Polongi tenía un motor y iba por medio del Paraná, y como venían algunos troncos todavía, parece que le aflojó cuando él se dio cuenta, se le escapó el motor y se fue a pique. Sí, pero ella era ya enfrente del náutico. Fíjate, bueno, ahí se ve que ya terminó la competencia, están las felicitaciones. Pero eso eran, mirá, parece un edificio de un departamento, los botes antes de los grandotes que eran. ¿no es Mirá cierto? los trofeos ahí la gente. Y hoy en día tan chiquititos. Claro. Ahí El este que es está Lupi. ahí, Hugo Frank, Lupín. Lupín. Ay, que facha jovencita también. Sí. Él Pero- tenía pelo todavía. Y eso en el muelle, en uno de los muelles donde está En la uno de bajada los actual. muelles, sí, del Puerto Viejo. Los muchachos saben, todavía algo pasaban rasantes. Bueno, ahora Rasante, creo claro. que no dejan más hacer eso. No, nunca. Prohibido. Sí, mirá la cantidad de gente. Bueno, alguno podrá identificarse, miren esto de prefectura. Y los muelles intactos todavía. Los equipos de radio, mirá, para comunicación. Ahora están simples, un walkie-talkie pequeño. Y esas son fotos actuales del puerto que se tomó nuestro amigo Maro Campos, del Museo de Motocicletas, de Motociclos del Dorado, un hermoso museo. Y son fotos actuales cuando el río también estaba abajo, que cuando se liberó lo de la pandemia, que uno podía ir a sacar fotografías, tomar el clásico mate ese. Claro. de lo Sí, que sí, fue. así es. Esas son fotos más o menos recientes. Ahí está en el paredón, Pedregales ahora. Eso antes está tapado por 2 o 3 metros de arena. Sí. Y ahí era donde se jugaba el fútbol. Ajá. Y este es un video que conseguimos gracias a la amabilidad de Alejandro Fleischer. Ahí está quien le conocen, ese es don Manfredo Fleischer, de la panadería. Manfredo Flash, mirá vos. Sí, él tenía una filmación, estuvimos rastreando por todos lados lo que fue la operación del puerto del Dorado en el año 2002 al 2004, que se embarcaba madera en barcazas y también pasta celulósica. Y ahí está el papá, que bueno, está muy emocionado porque él hace muchos años que no veía. Esto es un video que lo pasó a digital Roberto Rodríguez ayer. Mirá, ayer nos pasó. Y hoy ya lo estamos- Y en tiempo récord, la verdad que el trabajo de Roberto es muy bueno. Él ya lo pasó a digital, lo corrigió algo y nos facilitó para que nosotros podamos documentar en este trabajo, en este programa, lo que fue la última operación del puerto del Dorado. Fíjense, ahí en cada barcaza se cargaba aproximadamente 22 semirremolques. 22 también. 22, sí. Y el 90% se hacía, fíjense, ahí están cargando madera. Y bueno, cada de esos sí, los Y camiones traían mínimo 30 toneladas. Y 22 camiones menos en las rutas. Ah. O sea que ese es el otro gran problema, ¿no es Sí. cierto? Que después vienen los accidentes y todas estas cosas que al final se transforma en una caravana de camiones la ruta 12. Claro, pero acá también hacían, a la hora que tenía que ir el colectivo de la rotonda hacia el 2, había 10 camiones lentamente. Claro, también, sí, cuando venían los... Tapaban, Claro, sí. porque venían por la la rotonda y sí. ahí se Sí. congestionaba Sí. el tráfico porque, bueno... Sí, pero incluso. Sí, prefiero que se congestione acá y no en la ruta. Y sí. Claro.
Sí, hubo una serie de complicaciones en ese momento, incluso... De diferencias. Sí, obligaron, o sea, hubo manifestaciones, los vecinos, qué sé yo. Sí, sí, hubo quejas. Sí, Y yo en después- esa época trabajaba en la empresa y se estaba produciendo. Esos productos ya no se produce más porque también cambió el mercado. Ajá. Pero sí, más o menos 60, 80 camiones por mes eran. Y de madera, y 120 a 130 de pasta celulósica. Entonces Creo era que- cuello botella para la avenida. Creo que ese problema se solucionó después llevando por la avenida Tránsito Pesado. Sí, y por la 9 de julio. Por la 9 de julio, sí, sí. Pero ahí se encontraba la complicación de que ese era un camino cerrado y Claro, después lo también. repararon y hubo una serie de conflictos ahí, digamos. Pero fíjense ahí cuando están cargando las barcazas, directamente tenían un auto elevador ahí abajo y estaban operando. Realmente un documento histórico, mirá que... ¿Esos son machimbres? No. Esos son todo maderas Maderas. todo madera para hacer puertas y Para aberturas puertas. en Estados Unidos. O sea, todo exportación. Todo era la época muy buena El valor dólar. sí, no, y la época muy buena del mercado internacional, que aquí se exportó muchísimos productos. O sea que fue el 2002 hasta el 2004 más o menos, y después un poco ya colapsó. Ajá. Y la verdad que un documento histórico. El video lo resumimos por razones obvias, pero hoy justamente subí al Facebook el video completo, el que lo quiera ver, en el grupo. Y gracias también a la familia y a la esposa, a Alejandra también, que nos facilitó, Alejandra Gaona, que nos dio el contacto, quién podía tener, porque a veces uno hasta llegar a quién puede tener Claro. es difícil. Buscar el... Ujú. Bueno, ahí? y esto es un arenero que encalló sobre el puerto, el muelle, uno de los muelles. Yo no sé qué muelle sería. Yo realmente me sorprendí, yo no me acordaba ni nunca tuve conocimiento de este acontecimiento. Y un amigo nuestro, que es Omar Ocampos, nos mandó gentilmente esta imagen y todavía detalla como buen motociclista las características de la moto. Sí, sí, sí. Que, bueno, yo en este momento Una Shadow, un modelo 94. Ah, vos tenés ahí el... Sí, que él tenía también. Él es del Museo de Moto. Así Claro, que él si sabe él con no eso. sabe, nos quedamos a saber nosotros, ¿no? Sí, Una Honda 150 tenía Luis Lasti. Y esto para poder sacar de ahí semejante barco, han tenido que esperar a que venga otra creciente para poder sacarlo. claro, no sé cómo es la historia de ese barco. Lo que pasa es que ese tiempo el puerto estaba prohibido. O sea, ¿te acordás que se hizo toda una manifestación? Sí, que para- estuvo Julio Vernio ahí, Radio Stop en su momento, que habiliten, y ahí habilitaron. Y eso estuvo 5 años ese bote. 5 años ese estuvo barco. ahí. Creo que ese era un barco que se había hundido y el dueño del barco lo abandonó, y creo que Markovic lo reflotó a ese barco. Ahí lo trajeron ahí. Lo reflotaron del río y entonces quedó ahí en una creciente. Y claro, no lo pueden sacar hasta que crezca otra vez. Y en su momento Prefectura como que le dio el ultimátum, que sabían que iba a crecer, y bueno, Markovic Lo obligó. no quiso sacar, y eso, entonces Prefectura lo soltó y lo llevó amarrado y lo ancló debajo del club náutico. Y hasta el día de hoy está. ¿Está todavía? Hasta el día de hoy está, porque claro, no puede dejar a la deriva un Claro, armatoste de eso, ¿no? Claro, te Bastante imaginabas, racha, sí. puede ser un desastre. ese Y ahora sí que queda ya en medio ahora ya está en medio del... ya nos presentamos fotos actuales, pero uno puede ir a ver, digamos, dónde está la bajada paralela del club náutico. Ah, Está, ahí está. está ese barco, sí. Ah, mira, no. Pero lo canibalizaron todo ya. Ya no, creo que no queda sirva más, muy quedó como pocas chatarra. cosas. No, por la duda los muchachos. Sería bueno sacaron- conseguir los nombres sacaron el bronce. de ese barco, de quién era, cuándo se dejó de utilizarlo. Por lo Sí. menos como un antecedente Sí. del Dorado, ¿no? Sí, y eso lo reflotó, fíjate el trabajo que habrá hecho titánico de reflotar ese barco. Porque el que lo reflota es para él. Ah, claro, claro, Pero, sí, sí, ¿sabe sí. qué, Robert? Marcelo, también había... Ese barco eran de dos propietarios distintos y no estaban bien hechos todos los papeles. Por eso también fue quedándose ahí. Y hay una foto aérea también relativamente actual de cómo está el puerto
la actualidad. Esto es ya sin arena prácticamente, un día domingo también. Nosotros hicimos para un encuentro de autos, hicimos justamente a un amigo, Martín Orona, le pedimos que nos filme con un dron. Entonces estas fotos tomó son del 2018, y ahí están los autos antiguos, mirá los carrosaurios en círculo sobre el helipuerto. Qué bien, Una linda lindas toma. imágenes. Sí. Mirá vos, lo que es la nueva tecnología. Ahora con la tecnología, la verdad que queríamos hacer un video sobrevolando pero no con un dron porque sale sumamente lindo, pero no conseguimos. Ya para las próximas. Ahí están los autos, mirá, ahí está la Colorada, el Jeep, el Falcon, la Fiebre, y abajo la Cuca. El Jeep creo que era un Willy. Sí, el Jeep es de Monchi. Y ahí está, bueno, la foto actual también. También los autos que nos estábamos agrupando, hay varias fotos. Esas son para que la gente que vive lejos pueda disfrutar del puerto en la actualidad. Bueno, ya pasaron 5 años casi de esa foto. 5 años ya. Sí, pasa volando, sí. Ahí está también una linda panorámica, un lindo día, nos tocó, por suerte. Realmente hay lindos días los domingos, casi todos, no sé por qué, pero Sí. lindos días. A veces que fui a tomar fotos, Solamente yo cuando hay que trabajar acá en este pueblo, y parece. ahí está, mirá, Juan Remo. Mira Juan Remo ahí. Ese raíz de la publicación. Es una travesía que hicimos el día de prefectura justamente. Desde ahí nos están filmando todo, desde Cueva Miní hasta el cose. ¿Y vos qué ganaste que te regalaron eso? Más cervecero, no. Creo que no era competencia, pero parece que llegamos primero y nos dieron un premio primero. Sí. Creo que un kilo de galletas. Claro, los veo ahí, mi hijo estaba contentísimo. ¿No te imaginás para ellos? Sí, vale, una aventura. Y bueno, esto es una panorámica del puerto, una linda foto también. Ya se ve la costanera. Sí, actual, ahí está el muelle que hablamos hoy, el muelle más bajo. Y es la foto típica. Ahora con los drones realmente uno puede tomar muy buenas fotografías. Antes había que ir en avión y... Claro, sí. Y te salía un ala del avión y qué sé yo. Y ahora directamente orientás para el lado que querés. Claro, sí. Vos fíjate, yo creo que nuestra costanera, sin desmerecer las demás, yo creo que es una de las más lindas de toda la zona del litoral. Porque realmente está enclavado en una zona de barrancas con una vegetación y que no tienen los otros lugares. Vos fíjate lo que son la costanera de Corrientes, la costanera, hasta la de Posadas, no tiene la vista que tenemos. La vista que tiene la vegetación de acá sí. de nuestra zona. Y el último, quise hacer una mención, uno de los últimos barcos, creo que vamos a tratar un tema especial, lo que es la navegación del Paraná, y el último barco grande que pasó por el río Paraná, que fue hace unos 10, 12 años más o menos, que el Nicolás Mianovich, justamente, 100 metros de largo. Y bueno, ese trajeron y está en Iguazú, ahí iban a hacer un proyecto de casino flotante y eso estaba varado ahí. Y nosotros es una foto que hicimos una travesía con Miguel y Agustín Baumgartner, que le tomé esa fotografía y bueno, para mostrar lo que era la navegación. Pero creo que vamos a hacer un programa especial. Vamos a hacer un programa especial sobre eso. Así que creo que otro programa especial que vamos a hacer es el Guairá. Quizás también podamos tratar la lancha de Schwellen, porque nos se sumó mucha gente de información importante. Y es una panorámica que hicimos, por ejemplo, la gente nos comentó algunas anécdotas. Nos comenta la gente lo que era, eso es cerca de Puerto Pinares, o sea, en Puerto Pinares y justamente la famosa canaleta. Y ahí nos contaban unas personas, dice que yo vivía en Puerto Pinares, subíamos el techo de ese galpón, era el año 1960 y allá mirábamos cómo cargaban la hierba en los barcos. También en esos años miramos desde allí la guerrilla en Paraguay y cómo los aviones ametrallaban a los barcos que están en la costa paraguaya. Claro, fue una época muy desgraciada de la guerrilla en esa zona y es así. Acá El Dorado colaboró mucho en los accidentados que Sí, hubo gente que fue a combatir y los baleados. y volvieron y muy todos mal. pasaban acá porque
Ahí cerca no había hospital. No, Así es. Y eso es una foto que nosotros queremos comentar, algo que no, por ahí no tiene nada que ver, digamos, pero cómo se va, esto como decía Eli Arenhardt, es como cuando buscas agua. Vos empezás a escarbar y cada vez sale más agua. Y justamente un señor de Buenos Aires, el encargado es el archivo histórico del club de náutico. Y a él le gustan las embarcaciones deportivas. Y esta es la famosa esvástica que era de Schwelm, Claro, sí. que él hizo una publicación en el Facebook hace poco. Thomas Waller se llama, y él nos pasó muchísimo material sobre toda la historia de esa embarcación, que era una lancha deportiva, 6 cilindros, Sí, de era 15 metros. Un avión en esa época. Sí. Mirá lo que era tener en esa época una Claro, lancha. era lo último, la última tecnología. Y en eso venía Schwelm, fue de Schwelm, después él le vendió a Lobe. Claro, pero Y- inclusive dice que Schwell vivió en esa lancha Él- hasta sí. que se hizo la casa ahí en Sí, Puerto, hasta que cambió de en Puerto resistencia. Viejo. Pero es impresionante la cantidad de información que nos pasó hasta la fecha de inscripción inicial. Sí, sí, sí. Porque dice que ese importaron de Inglaterra unos familiares de Leloir, que era premio Nobel. Ah, mirá. vos. Sí, eran los importadores y esas lanchas eran todo de madera, ¿no? Sí. Son famosas a nivel mundial. Nunca le preguntamos a Paquita que el destino, cómo finalizó esta lancha, si los lobos hasta cuándo la tuvieron, a quién la vendieron o qué pasó. Sí. Porque Seguramente se va a ir descubriendo de a poco, digamos. Esto uno va escarbando y la información va apareciendo. Así como apareció esto, digamos, que uno por ahí minimizaba. La verdad que... Por es muy ejemplo, bueno. de don Roberto William Lobe tenía el bote, no me acuerdo cómo se llamaba, y él ahí un poquito más abajo del puente del Piraí-Iguazú. Ahí tenía él, cuando estaba crecido el Piraí-Iguazú, él entraba hasta ahí. amarrado Y ahí, está, un día vamos a ir a ver, Marcelo, unas cadenas así, yo me acuerdo, mi cuñado me decía, ahí me dijeron que hay plata enterrada porque está la cadena ahí. Ahora Por cuando eso- esté crecido vamos a largarnos vamos a plata. ir a probar también si por ahí encontramos algo todavía. No, yo voy a llevar la cámara hasta por el cuello. ¿No? Y bueno, y la gente también nos van alentando a seguir nuevos temas. Fíjate que este año, ahora se cumplieron 60 años del accidente del Huanquero. Así Ahora es. el 21 de julio fue. Ajá. Y ahora por ejemplo, Hugo Eriksen dice que él sabe dónde cayó el avión y propuso hacer una expedición para ir a visitar el... Sí, sí. Yo te decía que ya casi todos los que fueron partícipes activos de ese accidente cuando fueron con el auxilio no están más. Uno de los únicos que al menos conozco que está vivo todavía es Jano Pisonero, con quienes ya hemos hecho una pequeña entrevista y por supuesto no fue solamente así grabado, no fue filmado, donde él nos cuenta lo que pasó cuando cae, porque él venía en el helicóptero que se precipitó en ese momento y realmente la pasó muy mal. Y sería bueno también que un día nos venga y nos cuente acá en vivo y en directo toda la odisea que pasaron ahí con ese accidente. Hay muchos temas todavía pendientes para tratar. Uno de los temas que tenemos previsto hacerlo hoy, yo no sé si vamos a poder completarlo o por lo menos iniciar, es con relación a la industria oleaginosa del Dorado, que es una actividad que se desarrolló en su época con relación al TUM en nuestra localidad. Yo creo que vamos a ver si podemos concretar la iniciación de esto. A mí especialmente me interesa el TUM, porque es una actividad que no se desarrolla en nuestra localidad o en nuestra zona. Y sobre todo por los chicos y gente que no están acá, que no están más acá en la zona del Dorado. Por eso que quiero charlar algunas cositas. Y bueno, yo creo que para conocer bien una cosa no es mejor que traerle a los especialistas. En esta oportunidad fue invitado el señor Carlos Colli, que fue el hijo de don Armin Colli, que fue una persona muy conocida acá de nuestra localidad
Y bueno, lo traemos para que nos dé una ayudita, nos dé Un bosquejo. un bosquejo. Pero antes de comenzar con la empresa en sí, yo le quiero dar una idea. Vamos a recordar qué fue el TUNG. Porque ya te digo, hay gente que, sobre todo los chicos, la vieron por los diarios, ¿no es cierto? Y podemos decir que el tung es una planta de origen asiático, de tamaño mediano, que puede tener hasta 15 metros de altura. Hojas de color verde oscuro con 3-4 salientes terminadas en puntas y flores predominantemente de rosa pálido y centro rojizo. Producen un fruto ovalado de 4 a 6 centímetros color verde que luego se hace marrón cuando madura y cae de la planta. Luego se cosecha juntando estos frutos ya de color negro para depositarlos en los noques, especie de galpón rudimentario donde se los estacionaba para que pierdan la humedad. Asimismo, en algún momento de la secanza se debía hacer la famosa planchada, que eso mucha gente se debe acordar, o cancha. Hay que poner en la cancha la fruta. Sí, la cancha era el patio limpio y claro, secaba. se secaban los rayos del sol para que las frutas tengan la menor humedad posible. Más tarde se lo elaboraban las industrias para extraer el aceite destinado a la producción de pinturas. Cuando se lo cultivaba en nuestra zona, uno de los principales riesgos del colono eran las heladas tardías, que llegó a helar hasta el mes de octubre, incluso noviembre, quemando las flores que luego producían los frutos. Ese era el terror de los colonos en aquella época y fue así. Las heladas tardías que producía la pérdida de las cosechas. En el año 60, un 3 de noviembre, Fíjate vos, 3 de quemó noviembre. toda la producción de tung. Carlitos, seguramente tu papá te habrá recordado esos tiempos. Así que, bueno, Carlitos, bienvenido a nuestro programa. Venís en carácter de especialmente invitado, porque sé lo mucho que vos conocés sobre esa cooperativa. Me contabas de que naciste ahí debajo de ese techo, y hasta que existió la oleaginosa vos estuviste viviendo allí. Así que me gustaría que nos comentes algo, por lo menos ya a cuenta, por lo menos no vamos a poder terminar el programa, pero por lo menos para comenzar el tema. Buenas tardes. Primero, los felicito por el programa que están haciendo. Segundo, me siento muy orgulloso de poder compartir con ustedes algunos minutos y contarle lo poco o lo mucho que puedo saber de oleaginosa. Para entrar les cuento que en la década del 30 el capitán Nauer trajo desde China la semilla del tung y comenzó a practicar con el tung y se dieron cuenta que nacieron buenas plantas y que en pocos años tenían producción de frutos. Allá por el año 1936 en adelante, el señor Eugenio Boitemüller, con varios artesanos mecánicos, talleristas, ideó la primer prensa para sacar el aceite de tung. En 1942 se inaugura lo que es la industria oleaginosa en El Dorado. Casi 10 años después, yo voy a vivir a Oleaginosa. Yo nací en el 50 y en el 51 mi papá entró a trabajar en la industria oleaginosa. En principio como capataz de la fábrica y luego a través de los 25 años que estuvo en Oleaginosa hasta que caducó Oleaginosa, pasó por varios puestos gerenciales dentro de la empresa. Tengo una sola cosita anotada acá que a lo mejor ustedes no saben, que una tonelada de fruta de tung arrojaba un rendimiento del 18 al 19%. ¿Cómo se hacía para saber qué rendimiento traía el tung o cada productor que traía? Se sacaba muestra de las frutas, yo tuve la oportunidad de trabajar también en vacaciones cuando no iba a la escuela, en el laboratorio de análisis. Y ahí sacábamos la humedad de la fruta, ¿no es cierto?, y la cantidad de aceite que se podía sacar de esa carga que descargaron. Eran muy interesantes, era un laboratorio químico. Yo logré trabajar con gente muy
muy amiga con el señor Julián Brunaga, que era uno de los encargados del oratorio. Después estaba el señor Jan, que era padre de, o bisabuelo de los Jan que viven todavía ahora. Había otro que estaba en el oratorio que se llamaba Orlov, era un ruso, que se caracterizaba porque uno notaba cuando venía él. El aliento a ajo era cuando venía don Orlov. Él comía solo ajo, ¿no es cierto? Y bueno, y así conocí un montón de gente, un montón de jefes, porque yo en las vacaciones, durante la primaria, me daban una changuita, entonces o tenía que ayudar a hacer los recibos de sueldo, o tenía que trabajar en el laboratorio, y me tiraban unos pesitos, ¿no es cierto?, para poder comprarme un zapatito o algo. Y yo, como le dije hoy, llegué a Oleaginosa, a vivir a Oleaginosa en el 51 con 1 año. Y estuve en Oleaginosa hasta los 18 años. Así que le puedo contar varias cosas que pasaron durante esos 18 años. No sé, ¿alguna otra pregunta, Gutiérrez? Carlito, te voy a preguntar, ¿vos sabías dónde vivía don Jan y don Orlov? En la Picada 20, me parece. No, Ahí, en el lugar donde estaba el CEPAMI. el CEPAMI, ese es el lugar. Cuando don Orlov estaba enfermo, ese último tiempo que vivía en La Perezosa, con Carlitos Hoffman íbamos a visitarle a él. Ajá. Y él nos contaba las intimidades de la fábrica y todos los vaivenes laborales que tenía él. Sí, mira, Carlos, Con lujos de detalle nos contaba don Orlov. Carlos, yo te quiero hacer una pregunta que a lo mejor te va a incomodar, pero bueno. ¿Qué sentís hoy al ver la situación en que se encuentra todo ese lugar donde vos viviste, un lugar de tanta prosperidad, y en qué situación se encuentra hoy? Y hoy, te puedo decir, para mí pasó una guerra. Se destruyó absolutamente todo. No queda nada de industria oleaginosa, salvo la chimenea que todavía no lograron derribarla, que intentaron varias veces, pero parece que no llegó el arquitecto que la puede derivar. Es el único monumento que queda de Oleaginosa, porque lo que había de materiales reciclables o que se podían hacer, se vendieron a otros empresarios en el sur de la Argentina, y bueno, los otros, lo ajeno, lo llevaron todo y no quedó absolutamente nada. Pero te cuento, ahí está mi famosa industria oleaginosa ahí en la foto esa. Te cuento que era una empresa muy fructífera. Tenía su pañol para las herramientas, para los repuestos, para la fábrica, te puedo decir más o menos como una ferretería de las más grandes que hay en El Dorado hoy. Tenían el señor Brandt, que era un señor que tenía un problema con un ojo, me acuerdo perfecto, era un petizo que caminaba medio rengo, él era encargado del pañol y no salía una arandela sin que se anote por el señor Brandt. Era uno de la gente muy leal a la empresa. Honesta. Honesta. Se trabajaba con mucha responsabilidad. En esa época el personal acataba las órdenes de los jefes. Después se vino a entrar el tema del gremialismo y bueno, se tornó un poquito más difícil. Porque había años que la fábrica trabajaba los 12 meses del año en virtud de la cantidad de producción que entraba, ¿no es cierto? Pero había años que helaba y entraba poca producción, entonces trabajaba 5 o 6 meses y los otros meses le daban vacaciones o le daban licencia a los obreros. Y ahí empezaban los problemas laborales en esa época, ya en esa época. Me acuerdo de la primer prensa para sacar el aceite de TUM, eran unos cuadrantes donde estaban forrados de la lona cotonina, de esa lona. Ahí con eso se prensaba la fruta y se sacaba el aceite. Después, más adelante, muchos años más adelante, se compró una fábrica que se llamaba Smet, que vino de Bélgica, que vino a revolucionar lo que era El Dorado. Era lo más nuevo, lo más novedoso, totalmente automatizada, ¿no es cierto?
Otra característica de oleaginosa, seguramente que vamos a tener oportunidad de hablar en otra oportunidad, fue que oleaginosa fue la salvaguarda de la Cooperativa de Electricidad del Dorado. Brindó electricidad a la Cooperativa del Dorado durante muchísimos años mediante las turbinas de SMET que tenía la fábrica de Tung. Tenemos imágenes de esas como para después pasarlas. Sí, ya Bueno. vamos a llegar a eso. O sea, oleaginosa fue parte del Dorado. Los agricultores ayudaron, plantaron el Tung, levantaron oleaginosa, pero como pasó infinidad de veces, yo voy a cumplir ya 73 años, ya vi pasar tantas cosas, como la hierba tuvo su época muy buena, como la mandioca tuvo su época muy buena, como el Tung su época muy buena, pero había cultivos que dejaban de ser rentables y hacían tabla rasa a los colonos, y podía ser que era un gran cultivador de Tung y bueno, al año siguiente se convertía en citrícola, hacía citro, ¿no es cierto? Y si no le iba bien con el Tung, bueno, plantaba ananá, y si no le iba bien con la ananá, plantaba mandioca. El colono, yo creo que en la generación mía, el colono fue el más sufrido aquí en El Dorado porque intentó una infinidad de actividades, de producciones distintas, ¿no es cierto?, para seguir salvándose y para poder seguir comiendo, ¿no? Claro, además la importancia que tenía, yo recuerdo que era chico y algunas veces íbamos A la zona ahí de oleaginosa y nos llamaba la atención la cantidad infernal de camiones que habían haciendo cola para poder bajar sus productos. Se ve que no era muy fácil bajarla porque estaban 2 o 3 días esperando para poder bajar. Había superproducción. Yo calculo que en esa época no había muchos camiones, pero 50, 60 camiones por día entraban. Sí. Y no podían descargar los 60 camiones. Así que había camiones, 20, 10, que daban 3 días, ¿no es cierto?, porque tenía que consumir la fábrica. La fábrica tenía que comer el Tung, elaborar el Tung, para que pueda entrar en la tolva a través de la fruta, ¿no es cierto? No tenían depósitos tan grandes como para guardar toda la fruta que traía. Había producciones enormes. Uno de los productores más grandes de la zona norte de aquí en El Dorado, les voy a contar, fue don Luis Colcombet. Era el productor más grande que estaba en la zona de Istueta, y la producción de él le significaba muchísimo para Oleaginosa. Y no me voy a olvidar nunca que don Luis Colcombet, cada final de cosecha, cuando se cerraba la fábrica o cuando no había más elaboración, invitaba del primero al último obrero de la oleaginosa a pasar un día a campo en Istueta. Se carneaban 1 o 2 vacas, ¿no es cierto? Y toda la familia, niños, bebés, mujeres, iban completa y pasaban un día de campo en Istueta. Una belleza, era una gentileza de don Luis Colcombé que nunca me voy a olvidar. Zona de las viviendas, había muchas casas de los obreros, de gente que trabajaba, se formó un barrio precioso en aquel momento. Sí, tengo entendido que había no menos de 80 casas que eran de los obreros, que ayudaban a hacer la casa de los obreros. No eran ranchos. No Eran casas de madera muy bien hechas. De ahí viene gente que trabajó acá en la cooperativa, la familia Fretes, fue muy famosa. Se criaron todos en Oleaginosa. Fermín Bullón, quien fue gerente por una etapa en Oleaginosa, fue electo diputado por el peronismo, claro, se fue sí, se fue a Posada. Don Francisco Garrigués Zamora fue gerente de Oleaginosa y luego pasa a ser gerente de la Cooperativa de Electricidad del Dorado. Pasa a ser acá. Una persona muy noble. ¿Tu papá? Como mi papá terminó como gerente. ¿Tu papá cómo comenzó ahí en la cooperativa? Como peón de patio, capataz. Como peón de patio. Sí. Y luego, con el transcurso del tiempo, mi papá era una persona muy inquieta, no se quedaba. Fue a terminar como colega tuyo casi, porque estudió teneduría del libro, o contabilidad, como se llama,
por las academias Pitman de Buenos Aires. Así que eso le sirvió de mucho para trabajar en la administración y dedicarse a los papeles. Para los que no conocen, les voy a contar más o menos lo que eran las academias Pitman. Como ahora hay academias que se hacen por internet, antes se hacía, pero se hacía por carta. Por carta, demoraban 15, 20 días, un mes hasta que venga la respuesta. Claro, mandaba una carta y a vuelta de correo le mandaban la respuesta o con los exámenes. Corregido. Corregido, sí, sí. Y era muy común leer en las revistas, cuando uno entraba a leer algo, que venían las ofertas de estas academias, de todo tipo de actividades, ofrecían los cursos acelerados y de especialidad. Y mucha gente dice, fíjate, tu papá terminó siendo contador de una empresa líder. Sí, pseudo contador, ¿no es cierto? Bueno, no título de contador, pero tenedor de libros se llamaba en esa época. Sí. Mirá lo que es esa flor de tún, esa ya la conozco. Tengo 2 plantas nuevas en el barrio Curarí que están prosperando, que espero que en pocos años más yo pueda disfrutar todavía, ojalá viva, de esas flores. Son fantásticas, claro, para fantásticas. que la gente, los que no saben o nunca vieron una planta de tún, acá en el centro del Dorado hay varias plantas. Una de estas plantas, esta creo que es la que está en la calle... Está en la plaza, en la esquina de la plaza, en la farmacia Avenida. En la farmacia Avenida, sí, calle Kennedy, Lobe y Jujuy. Ahí está. Ahí está, en esa calle hay una planta que la señora de Toller creo que es la que cuida esa planta allí, una hermosura, realmente una atracción. Otra de ellas, ahí en el Museo Cooperativo, al costado, ahí donde está el patio. Bueno, ahí hay una planta también de tún, además de una maceta que se plantó en maceta ahí cerca de la entrada, porque también tenemos imágenes de eso para que la gente se vaya ubicando. Lo veo a Marek muy entusiasmado mirando la foto de tún, esa, Otra, la verdad que es un orgullo. Sí, el doctor Hefner también me plantó una enfrente de la Biblioteca Popular, aquí nomás también, a 100 metros de la cooperativa. Carlito, ¿vos te acordás de don Antonio González, el que bobinaba los motores? Sí, señor. Sí. Él aprendió desde cadete ahí a ser bobinado por todos los otros jefes. Y claro, y él solo apenas no tenía ni la primaria completa, don Antonio. Y qué excelente persona que fue. Años. Hay muchas cosas para contar, Beto. Por ejemplo, la primer comisaría que se hizo en el Yaquinosa, el destacamento, lo gestionó el señor Bullón con mi papá. Y hay fotos por algún lado. Sí, hay fotos. La inauguración de eso. Y bueno, tengo horas para hablar de eso. No, realmente es un tema muy lindo y yo me gusta hablar de esto porque no está más, no hay nada. Entonces, la única forma que alguna persona se pueda enterar es a través de estos programas que estamos haciendo, más el aporte que puede haber en la biblioteca de algunos escritos, pero casi todos están inclusive en otro idioma, no están en castellano, que también complica un poco su aprendizaje. Otro de los escollos que encontraba en la fábrica de aceite de tún era el tema de transportar el aceite. El aceite se transportaba por barco, claro, pero todo dependía del caudal del río. También, entonces, o te llevaban media carga o por ahí cargaban la carga completa, tenían que, como fluctuaba el río, para llegar a Barranqueras. La solución fue la construcción de la Ruta 12 hasta Puerto Iguazú. Ahí se empezó a trasladar el aceite de tún en camiones cisterna. Y Industria Yaquinosa adquirió 2 camiones de Alemania, un MAN grande que llevaba 23.000 kilos de aceite, y un MAN chico que que formaba el equipo que trasladaba, ¿no es cierto?, el aceite. El más grande no lo manejaba Roberto Fendrich. Sí, señor, el señor Roberto Fendrich. Otro de los choferes. Marno Mesh. Marno Mesh es mi padrino y fue camionero. Después tenía la empresa El León. Y Moller también era camionero en esa época. Bueno, ahí estamos viendo una foto del fruto del tún. No, yo quería explicarle algunas cositas porque sobre todo la gente que no son de acá, muchos lo confunden con nueces. Inclusive muchos accidentes, hubo gente envenenada porque esta es una fruta venenosa. El tún, la pepita del tún es venenosa. Entonces, como es muy similar, y los turistas pasaban y veían las plantas, decían, mira, estas plantaciones de nueces. Esta es la foto que está ahí en la plaza del kilómetro 10,
Es una planta que está en una plaza ahí. Y pues, se bajaban y resulta que consumían, Comían los frutos. los frutos. Sí. Esta es la planta que está en la cooperativa. El paseo En cooperativo. el paseo cooperativo. Ahí se ve La rueda ahí, los adornos. la rueda, así es. Le voy a contar una anécdota. Cuando caía la fruta de tun, era que estaba madura, pero no estaba muy seca. ¿Cómo la juntábamos? Agarramos una lata de grasa de 20 litros y nos íbamos y la alzábamos con la mano pelada, lanzábamos la fruta. ¿Qué pasaba? Que en la punta tenía como una espina. Una espina, Y nos dañaba toda la mano. Claro. Era un sacrificio, pero por ejemplo mi abuelo tenía producción de tun y me obligaba a ir a la chacra a juntar tun. Y de esa lata se iba y se cargaba en bolsas. Y en bolsas se llevaba al noque, previo secado en la planchada, se cargaba en el noque del tun. Sí, sí, Y era un trabajo comunitario, o sea, toda la familia trabajaba, ¿no? Los chicos también. Toda la familia, y nunca me voy a olvidar lo que me tocaba a mí, llevar la cantimplora de agua hecha de barro, que es la única que mantenía una temperatura ideal en agua mientras trabajábamos en la chacra. Fíjate vos. Yo juntaba atún en la casa de don Seiser, de don Otto Seiser, porque él tenía una variedad de atún la más grande. Y yo cada año, y mi mamá me decía, hijo, vos tenés que, de 7 en adelante hasta las 11:15, 25 bolsas. Y don Roberto, yo era el número 1 para don Roberto. Mire qué bueno. Y teníamos que dejar la bolsa en el costado porque él venía con su jardinera a llevar la bolsa al noque o a la cancha. Bueno, creo que tenemos que ponerle freno acá, Lelo, porque se pone a hablar y no para más. Maestro, hablamos del tun. Si él juntó, yo también, porque yo soy más viejo que vos, Carlito. Entonces, Don Lelo, 85 voy a cumplir. en el próximo programa vamos a seguir charlando sobre la industria oleaginosa del Dorado, porque todavía... Pero yo no voy a venir. ¿Por qué no venís? porque no te dejan hablar. No, Usted me va a saludar a mí. no, pero es lindo recordar todos esos tiempos. Y Monster, que vive acá, yo le pregunté una vez, ¿cuántas bolsas vos juntabas en 4 horas, Monster? 11 a 13. Y había días que mi papá, especialmente los lunes, no se levantaba de buen humor, me daban sopapo y me noqueaba. Yo me imagino que habrá mucha gente que ve este programa, ¿no es cierto? Y creo que lo que podemos relatar, a mí me verán caminando por la calle, pero no pensarán que yo calpía, que yo plantaba mandioca, que plantaba hierba, que juntaba atún, que juntaba naranja, que juntaba café, o sea... Bueno, por favor me atienden porque acá me están haciendo señas que el tiempo se está agotando. Bueno, yo lo que le pido que asistamos, y don Lelo, por favor, pido que vengas, ¿no es cierto? Si no, nos vamos a poner a llorar si vos no estás acá. Para seguir charlando sobre este. A mí me apasiona el tema atún, sobre todo porque me gustaría que los chicos aprendan y los que no están de acá, los que viajaron, los que están más en Misiones, también vean lo que fue el atún y lo que significó para nuestra provincia. Así que espero que el próximo programa sigamos charlando y vamos a tener nuevas imágenes para poder mostrar sobre la industria oleaginosa. Así que bueno, le invito a despedirnos para poder seguir el próximo programa. Amigos, gracias por la invitación. Me despido hasta el próximo. Sí, te comprometemos a que esté el próximo. Y los felicito al grupo de ustedes que sigan en esta senda porque están dejando un material valiosísimo para la historia del Dorado. Sí, gracias también a todos. Por supuesto, la gente que tenga fotos de la oleaginosa, que vaya a acercarnos. Tenemos una semana para ir recopilando toda la información y elaborando. También agradecer nuevamente a Canal 4 que nos facilita y comentar que esto se va a repetir, este programa se repite ahora tenemos, digamos, día lunes a las 22 y unos días después se carga a YouTube, así que la gente que vive lejos puede disfrutar pero el programa, digamos, pero bueno, siempre invitamos a la gente a mirar por nuestro Canal 4, Canal de Aire, que con mucho esfuerzo se está llevando adelante este programa y en tiempo récord a veces el propio canal nos produce el material, como el caso del video ese que tardamos tanto tiempo en conseguir, y bueno, y el que tenga material fotográfico
documentos. Ahora tenemos un audio que te voy a pasar, que me pasó Guillermo Gaudioso de la Asamblea de la Cooperativa Oleaginosa. Exacto, está impecable. Seguimos charlando, don Relo. Invito a despedirse y no se enoje con Gracias, nosotros no gracias. te vamos a venir acá. Si Dios quiere, hasta el próximo programa. Para nada no me enojo. Él le gusta A que mí le mimen nomás. A mí me alegra escuchar de alguien que vivió toda esa historia y que como argentino, antes de los 10 años, los chicos juntaban tunga. Bueno, Sí. bueno, Y hasta el entonces, próximo programa, hermano, si Dios audiencia, quiere. vamos a terminar porque ya nos están haciendo señas que tenemos que irnos a dormir la siesta en nuestra casa. Así que bueno, muchísimas gracias y te esperamos en el próximo programa. Muchas gracias.